Bueno, chicos, entonces vamos a empezar con la función del consumo. La clase pasada estuvimos viendo de qué se trataba la demanda agregada, cómo estaba compuesta, vimos su ecuación y bueno, ahora toca entender esta función del consumo. Bueno, pues la demanda de los bienes va aumentando conforme aumenta la renta o el ingreso del consumidor. Nosotros, mientras más dinero tenemos, más dinero estamos dispuestos a gastar. Entonces, el consumo representa ese nivel de gasto que hacen las familias en relación a su nivel de ingreso. Esto es el consumo. Y vamos ahorita a ver una parte de la función del consumo. Si nosotros estamos diciendo que el consumo depende del ingreso, ¿se acuerdan que en la clase pasada habíamos visto que la demanda agregada o esa ecuación de la demanda agregada nos decía que era igual a la producción, a esa oferta agregada? Recuerden que ese dinero que genera la oferta agregada es el dinero que existe dentro de la economía. Entonces, eso quiere decir que la producción es igual al ingreso que está en la economía. Por eso decimos que el consumo está en función al ingreso. Nosotros vamos a consumir dependiendo nuestro nivel de ingreso. Bueno, pues entonces, si nosotros tenemos una cierta cantidad de dinero en nuestra bolsa y también ciertas necesidades que hay que cumplir, podemos notar entonces, como dice la frase de aquí, que pues tiene una pendiente positiva el consumo en relación al ingreso, porque mientras mayor ingreso, también voy a querer consumir más. Quiero que noten esta parte de aquí. Esto de aquí, chicos, se le llama consumo autónomo. ¿Por qué se le llama consumo autónomo? Nosotros tenemos un cierto nivel de necesidades que hay que cubrir. O sea, no importa si no tienes un ingreso, tienes ciertas necesidades que hay que cumplir, como por ejemplo comer, vestir, tomar agua. Ese tipo de situaciones son cosas que tú necesitas consumir aunque no tengas trabajo. Esta parte de aquí que seleccioné, esto de aquí que les comento que seleccioné, es ese consumo autónomo. No importa que tú tengas aquí cero ingresos, debes de consumir cierto nivel de bienes y eso representa el consumo autónomo. Bueno, quiero preguntarles si hasta aquí tienen alguna duda. No, ninguna. No, ninguna. Ok. Ninguna. Vi que escribieron cosas en el WhatsApp. Déjenme nada más rápido entrar a ver qué. Ah, están platicando. Ok. Bueno, entonces continuamos con la clase. Un segundito. Ok. Bueno, entonces, esta sí sería la función del consumo en la que quiero que ustedes coloquen en su apunte. Es esta. El consumo entonces está representado por nuestro consumo autónomo, el que no importa si tienes ingreso, tú necesitas consumir, más la propensión marginal al consumo, nos dice que es esa fracción del ingreso que es consumido gastado por cada aumento unitario en la renta. ¿Qué significa? Nosotros tenemos este consumo autónomo que no importa con ingreso o no, necesitamos consumir, pero cuando nosotros empezamos a tener mayores ingresos, nos vamos a dar cuenta que vamos a empezar a consumir más. Vamos a que tenemos este nivel de ingreso que marqué ahí.
Nosotros con cada nuevo nivel de ingreso, consumimos un poco más y un poco más. Este aumento es la proporción marginal al consumo. Es un porcentaje de cada peso extra ganado que se va a destinar al consumo. Nosotros, mientras más ingresos tenemos, más consumimos. Entonces, cada nuevo peso tiene un cierto porcentaje, una cierta cantidad de él que es gastado y hay otra que no es gastado. Esa proporción marginal al consumo representa ese porcentaje del peso que gastamos. Nada más para completar el apunte, tenemos entonces que el consumo va a estar dado por el consumo autónomo más la proporción marginal al consumo multiplicado por el ingreso que tiene la familia. Esta es la función del consumo y esta es la que les pido que ustedes coloquen en su apunte. ¿Cómo podemos entender mejor la proporción marginal al consumo? Vamos a decir que nosotros tenemos una proporción marginal a consumir de 0.09. Quiere decir que por cada nuevo peso ganado, el consumo va a aumentar 90 centavos. A diferencia, por ejemplo, de cuando tenemos 0.75 en proporción marginal al consumo, quiere decir que cada nuevo peso ganado pues va a aumentar simplemente 75 centavos. Esto depende, bueno, de la decisión de cada consumidor. La proporción entonces marginal al consumo siempre va a ser menor al aumento del ingreso. Y bueno, pues este nivel de consumo generalmente está igualado a 1, porque pues, nosotros tenemos un peso adicional de renta, bueno, pues esa proporción marginal al consumo siempre va a ser menor a ese peso adicional que ganamos. No puede ser 0, no puedes consumir nada, tienes forzosamente que consumir algo, ¿no? Bien, entonces, esta línea representaría mi función del consumo, que es mi consumo autónomo, que está aquí, más mi proporción marginal al consumo. ¿Cómo expresaríamos este cambio? Bien, tenemos entonces, ya habíamos visto que nosotros tenemos cierto nivel de ingreso. Este cierto nivel entonces de ingreso también va a tener una cantidad de consumo adicional que va a presentar. Lo voy a marcar aquí. Bien. Entonces, quiere decir que por cada nuevo peso que nosotros ganamos, hacemos un consumo, que lo estoy marcando de esta manera. Este aumento del ingreso de 4 a 9 por una mejor oportunidad laboral va a representar que esta persona que compraba este nivel de consumo, que le vamos a poner también que sea 4, ahora va a adquirir este nuevo nivel de consumo. Esto es la proporción marginal al consumo, chicos. Este aumento del ingreso va a proporcionar entonces este aumento en el consumo. Y se ve reflejado por, depende de la cantidad, ¿no? Que sea su proporción marginal al consumo, pero se va a ver reflejado de esta manera. Cuando nosotros hacemos la aseveración de que a mayor pendiente, mayores niveles de consumo y de ingreso, quiere decir que si esta gráfica o esta línea estuviera más inclinada, por este nivel de ingreso tendría este nivel de consumo, aumentaría. ¿Y qué sucedería entonces si nuestra función del consumo tiene menos pendiente? Quiere decir que a mayor ingreso,
voy a consumir menos. La proporción marginal al consumo nos va a dar la pendiente de la recta del consumo. Y entonces nos va a hablar de ese nivel de consumo que hacemos por cada nuevo peso. En este ejemplo podríamos hablar que tiene quizás una proporción marginal a consumir de 0.055. Vamos a ponerlo de esta manera. Y en este otro ejemplo que voy a poner que es como más inclinado, bueno, vamos a suponer que aquí tiene una proporción marginal al consumo, de 0.95, ¿no? Esta sería la diferencia entre una y otra proporción marginal al consumo por esa pendiente. Antes de continuar, me gustaría preguntarles si esta parte les quedó clara. Sí. Sí, Miss. Aunque siento que fui un poquito redundante, pero espero que sí les haya quedado claro. Oh, bien. Entonces, hay una parte del ingreso que no se va a gastar. Y esa parte del ingreso que no se gasta se va a ahorrar. Nosotros recordamos que gastamos de cada peso nuevo, gastamos una proporción marginal al consumo. Ay, me quedó muy feo. Por cada nuevo peso gastado nosotros consumimos una proporción marginal al consumo dada, ¿no? Que depende de las necesidades de cada consumidor. Bueno, de ese peso hay cierta cantidad que no es gastado, que sería el punto 10 para completar nuestro peso, ¿no? Nuestro ingreso. Esa sería el ahorro que nosotros efectuamos cuando recibimos nuestro ingreso. También existe entonces una función del ahorro. La función del ahorro está dada por que es S, significa ahorro, que es igual al ingreso menos el consumo de las familias. Si nosotros en C, que representa consumo, sustituimos nuestra función del consumo que está aquí, nos quedaría esta condición, donde el ahorro es igual al ingreso menos nuestro consumo, que es nuestro consumo autónomo más nuestra proporción marginal al consumo. Pero nosotros queremos conocer cuánto es lo que ahorramos. Para poderlo hacer hay que igualar al ingreso a 1, recuerden que es 1, y bueno, cuando nosotros aplicamos nuestra ecuación también a su vez igualando a 0, nos queda esta restricción presupuestal, que nos va a decir entonces que el ahorro es igual a ese consumo autónomo menos ese consumo autónomo que todos necesitamos efectuar, más 1 menos C, que aquí nos daría, recuerden que teníamos una proporción al consumo de 9, representaría esa cantidad del peso que no se gasta y se ahorra. Lo voy a volver a remarcar con otro. Entonces, les repetía, sería esta proporción de nuestro peso que no se gasta y que se ahorra, y esto es multiplicado por el ingreso. Esta sería la restricción presupuestal. Bien, hay un porcentaje de nuestro peso que no es gastado y es representado por esto, que siempre va a representar nuestro ahorro, y también hay un consumo que no podemos dejar de hacer, de alimentos o de transporte o de agua. Hay ciertas actividades que sí podemos dejar de hacer, pero hay otras que no. Bueno, aquí en esta función del ahorro tienen que ir esos gastos que no podemos dejar de hacer y le vamos a sumar, obviamente, pues nuestra cantidad de cada peso que ahorramos. Esta es nuestra restricción presupuestal, es ese dinero o parte del ingreso que nosotros apartamos para poder ahorrar. Y esta representaría entonces
la función del ahorro, ¿no? Que la vamos a conocer como la restricción presupuestal. ¿De aquí tienen alguna duda? No, ninguna. No, ninguna. Ok. Como ya habíamos dicho antes, nuestra proporción marginal al consumo siempre va a ser mayor a 0, pero menor a 1. Y entonces, esa diferencia de nuestro peso menos nuestra proporción marginal al consumo nos va a dar, pues, esa parte del ingreso que ahorramos. Bien, entonces la proporción marginal al ahorro va a ser esta parte de la fórmula, se va a representar de esta manera. Y bueno, pues conforme aumente el ingreso, también va a aumentar el ahorro, de la misma manera que sucede con la proporción marginal al consumo. Ya habíamos platicado esta parte, si la proporción marginal al consumo es de 0.09, la del ahorro va a ser de 0.01. ¿Recuerdan la clase pasada que habíamos platicado que la demanda agregada era igual a la producción de la empresa y que esa producción de la empresa era igual al ingreso, a nuestro PIB? Bueno, esta línea de aquí azul representa esos lugares donde se da el equilibrio del mercado. Recuerden que era demanda y consumo, donde la curva de la demanda y de la oferta, perdón, se equilibran o venden al mismo nivel de precios. Ese es el lugar donde se equilibra esa demanda y esa oferta. Esta curva, chicos, va a representar todos esos puntos donde la demanda y la oferta se están equilibrando. Es decir, tenemos aquí un nivel de demanda agregada y otro de oferta, ¿no? Aquí un nivel de demanda agregada y otro nivel de oferta. Todos esos puntos donde chocan la demanda y la oferta representan el equilibrio. Por eso es que esta curva representa ese equilibrio del mercado, donde lo que consumimos es lo mismo que las empresas están dispuestas a vender. ¿Eso les quedó claro? Sí, Miss. Bien, esas funciones o ese equilibrio del mercado se da en esta línea, pero nosotros recuerden que tenemos un consumo autónomo y de ahí empezaría a funcionar lo que sería nuestra función del consumo. Bien, hay un punto donde nuestro ingreso, que representa esa demanda agregada igual a la oferta, que es el ingreso de las familias, va a tocar nuestra función del consumo. Y vamos a ver qué representa cada parte. Bien, esta parte, chicos, que es la 1, esta que está aquí, y que aquí la voy a iluminar de este color, esto de aquí representaría cuando nuestra función del consumo es mayor a nuestro ingreso. En toda esta área, lo que está sucediendo es que nosotros estamos ganando menos dinero del que necesitamos para gastar. Eso es lo que representa esta parte. Hay un nivel de ingreso que no puede cumplir o poder cubrir nuestro consumo. Mientras nosotros aumentamos nuestro ingreso, vamos a llegar a un punto, que sería este, donde nuestro consumo es igual al ingreso. Y aquí nuestro ahorro sería 0. Todo lo que nosotros ganamos, lo gastamos en este nivel.
todo lo que nosotros ganamos lo gastamos. Pero conforme empieza a aumentar nuestro nivel de ingreso, va a empezar a superar nuestro consumo, ese ingreso. Va a llegar un punto en el que nosotros estamos ganando más de lo que consumimos. Y eso sería que ese excedente del ingreso va a representar, bueno, ese excedente del ingreso va a representar un ahorro. En esta parte, que sería la 1, aquí no existe ahorro, el ahorro es negativo, pero en esta parte de aquí ya el ahorro es positivo. ¿Aquí les generó alguna duda? No, ninguna. No, Miss. Bueno. Bueno, chicos, esto sería hasta aquí de esta parte de la función del consumo y del ahorro. Vamos a continuar viendo qué es el gasto autónomo y cómo afecta también a la inversión. De aquí necesitaría que hicieran el apunte de esta clase. Déjenme revisar nada más en Neo cómo está.